reportaje el señor Daniel López. Este noveno episodio marca el inicio del último tercio de esta primera temporada y vamos a dedicárselo a la figura del cacique Guaycaipuro. El cacique Guaycaipuro tiene una relación bien interesante con la historiografía venezolana porque nosotros tenemos dos figuras o dos imágenes relacionadas a la figura del cacique. Una, la figura histórica, es decir, la existencia real, documentada de la persona que fue el cacique Guaycaipuro, y la otra, una versión mística que se encargó de incluso entrar en la religión venezolana, sobre todo en la religión o en la versión santera de la religión en Venezuela, y está dentro del altar de los santeros venezolanos. ¿Cómo logró hacer esto? ¿Por qué es una figura con esta división, incluso similar a Simón Bolívar si lo analizamos desde ese punto de vista? Lo vamos a ver en este episodio y vamos a entender un poco la importancia del cacique Guaycaipuro y por qué es vital para la historia de la conquista y colonización entender la influencia y acciones llevadas a cabo por el cacique Guaycaipuro. La mayor parte de la información documentada que se tiene sobre el cacique Guaycaipuro está basada en José Oviedo Ibáñez, un cronista de la época de la conquista y colonización que escribió un libro llamado Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela. Él se dedicó a seguir los pasos de los conquistadores, de relatar para la historiografía, para la posteridad, los procesos que llevaron a cabo los conquistadores españoles para poder tomar el territorio y empezar a fundar las ciudades principales de la provincia de Venezuela. En el caso de Guaycaipuro, él se dedicó a demostrar por qué Guaycaipuro fue importante, y gracias a sus escritos, gracias a la recopilación de información que pudo tener, nosotros hoy en día podemos relatar parte de la historia del cacique. Y esto también demuestra una de las causas de por qué hay tantos vacíos en el proceso de análisis documental del cacique Guaycaipuro. Uno de los vacíos que hay es exactamente la fecha en que nació. Ustedes entenderán que los indígenas no llevaban estos registros así como se podía llevar en un libro de bautizos, por ejemplo, en la corona española o en el Reino de España, y esto hace que se haga un aproximado de cuándo nació, y obviamente se toma un año, que es el año de 1530, como un aproximado de la fecha en que nació el cacique Guaycaipuro. Su fecha de muerte se toma como el 5 de noviembre de 1568 en un evento, en una acción que vamos a relatar en este episodio. Como ustedes pueden ver, el proceso de análisis se basa prácticamente en un solo documento, pero igual nos sirve para entender ciertos eventos de la historia del cacique. Vamos a empezar primero por entender qué estaba pasando o qué había en el territorio cuando Guaycaipuro empezó a tomar importancia. Como todos sabemos, para el año de 1492 se da ya el proceso de descubrimiento por parte de la corona española a través de Cristóbal Colón en una historia que ya nosotros conocemos y que a través de la política se ha tratado de tomar como un proceso negativo, un proceso impositivo, un proceso muy violento. Sí es verdad que el proceso de descubrimiento fue un proceso tranquilo porque primero, se estaban encontrando dos mundos, dos realidades que no se conocían, que no tenían data el uno del otro, pero el proceso de conquista en una primera fase tuvo mucha violencia, pero la corona española metió la mano para evitar que esto se descontrolara y llegara a unas acciones imposibles de dominar desde el territorio español. Entonces, ¿qué estaba pasando específicamente en la provincia de Venezuela? Los indios caribes y arahuacos estaban ubicados al norte del territorio venezolano. Nosotros, cuando vemos historia de Venezuela en los colegios,
pareciera que nos hacen entender que los caribes eran unos y únicos, es decir, una sola gran nación que se dominaba bajo un gobierno como el que nosotros tenemos ahora, o sea, un gobierno central con una figura presidencial o emperadora o rey. La realidad es que los caribes y los arahuacos estaban divididos, o mejor dicho, subdivididos en muchísimas tribus que haría muy difícil analizar cuál era la realidad territorial y cuáles eran las ubicaciones de cada uno. De hecho, es tan difícil hacerlo que se habla por sectores. ¿Y en qué se basaban para determinar los sectores? En las variaciones del dialecto caribe o arahuaco que tenían cada uno. Entonces por eso tenemos o sabemos de la existencia de, por ejemplo, los guayqueríes, de los que estaban en el territorio de lo que se llama Caracas, que era, según algunos análisis o según algunos reportes de la época, Caracas era una palabra que utilizaban los indígenas del territorio, y algunos dicen o afirman que se trataba de una planta, otros afirman que era un sector, y por eso, bueno, cuando se instaló la ciudad de Caracas se utilizó ese término. Estaba también los teques, estaba la zona de Paracotos, es decir, estaban muy divididos y cada uno tenía su forma de administrarse, sí es verdad, con ciertas similitudes, pero cada tribu era autónoma, era independiente. Y por eso, cuando hablemos más adelante de la influencia del cacique Guaycaipuro, vamos a entender por qué es tan importante su figura y su existencia. Cuando llegan los españoles al territorio, ya a la región central de Venezuela, en la región donde se ubica la ciudad de Caracas, porque específicamente vamos a hablar de la fundación de la ciudad de Caracas, los españoles se encuentran con un montón de tribus muy aguerridas, que son muy celosas de su territorio, que incluso ya entre ellas había rencillas, ya había pequeños odios por ocupar los espacios, y los españoles tuvieron que librar varias batallas para lograr entrar en el territorio y empezar a fundar ciudades. Esto ocurre en esta fase de conquista, o mejor dicho, de establecimiento por la fuerza por parte de la corona española. Evidentemente los militares o las personas que enviaban acá al territorio americano para hacer la conquista, evidentemente tenían el término de conquistadores, y era un título que se le daba a ese grupo que tenía las capacidades económicas de poder venir al territorio y las capacidades militares para poder imponerse y someter a las poblaciones autóctonas, es decir, a los indígenas que estaban ubicados desde muchísimos años atrás. Cuando empecemos a hablar ya de la figura del Guaycaipuro, tenemos que tener muy claro que la primera fase se da con muchísimas batallas para poder los españoles entrar al territorio. Entonces, uno de los conquistadores que se tuvo que enfrentar al cacique Guaycaipuro fue Juan Rodríguez Suárez. Juan Rodríguez Suárez fue enviado por el gobernador Collado. Ya estamos hablando de una estructura española política territorial dentro del espacio de la provincia de Venezuela, aunque todavía no había un dominio total. Es decir, los españoles sabían desde un principio que era cuestión de tiempo dominar el territorio. Y aquí hago otro análisis, o mejor dicho, explico otras características importantes. Cuando nos hacen entender el proceso de conquista, siempre imaginamos una guerra tradicional, es decir, un bando frente al otro, en una batalla, en un campo, enfrentándose, y que obviamente el ganador toma el espacio. En esta época de la conquista no era así. Los españoles estaban mal armados, desconocían completamente el territorio. Los indígenas tenían un armamento un poco arcaico en comparación a lo que traían los españoles, y además no tenían una cobertura en sus cuerpos que les facilitara su defensa. Eso era algo que diferenciaba evidentemente y desequilibraba las batallas en el momento, porque los españoles tenían sus armaduras, tenían sus cascos, tenían sus protecciones para evitar daños, mientras que los indígenas estaban con la piel al aire para poder defender sus espacios. La guerra obviamente estaba desequilibrada y evidentemente los españoles tenían una ventaja por la tecnología, pero los indígenas tenían una ventaja gigantesca a favor, que era el conocimiento del territorio. No hay que desprestigiar a los indígenas o tratarlos de
de grupos completamente desorganizados o con faltas de desarrollo, porque no tenían la necesidad de llegar a ese punto. Cuando llegan los españoles, evidentemente ese golpe de diferencia tecnológica fue algo que le generó mucho pánico, mucho miedo, y los españoles lo aprovecharon a su favor. Sin embargo, el conocer sus territorios, el tener el pleno dominio de los espacios, le facilitó muchísimo a los indígenas defenderse por un largo tiempo, y por eso el proceso de conquista fue muy difícil. Además, también debemos tener en cuenta que los españoles tuvieron que reclutar a indígenas para aprovechar el conocimiento de espacios, de territorios y sobre todo de idioma, para poder comunicarse con las tribus en sus avances y establecimientos. Como les estaba comentando, Juan Rodríguez Suárez fue uno de los conquistadores que tuvo que enfrentarse al cacique Guaycaipuro. Él empezó a establecerse en el territorio de la zona de Caracas, sobre todo hacia el territorio de lo que hoy es el sector de Catia, y pues trató de aprovechar la explotación minera. Guaycaipuro atacó sus campamentos, mató a los mineros y logró pues espantar a este grupo dirigido por Juan Rodríguez Suárez. Sin embargo, Juan Rodríguez Suárez, pues en otros procesos de batalla y enfrentando directamente a Guaycaipuro, muere en un combate. A Rodríguez Suárez lo va a suplantar un nombre que muy pocos caraqueños saben cuál es el origen del nombre de su principal autopista. Francisco Fajardo fue otro conquistador, y él tiene unas características bien interesantes de las cuales podríamos hablar largo y tendido. Francisco Fajardo nació en la isla de Margarita. Su madre era indígena, y él, por asociaciones y por necesidad de aliarse con el bando más fuerte, ocupó muy buenos puestos durante el proceso de conquista y colonización de mano de los españoles. Entonces, Francisco Fajardo tiene su lugar en la historia de la fundación de Caracas, porque él intentó fundar la ciudad en varias ocasiones y Guaycaipuro se las destruyó todas. Francisco Fajardo intenta establecer en este sector que les comento, en el sector de lo que hoy es Catia, establecer el primer intento de fundación firme de la ciudad de Caracas. Guaycaipuro, a través de una técnica que evidentemente él no sabía que se estaba aplicando con el conocimiento pleno, pero analizándolo hoy y comparándolo con actividades bélicas del momento, o mejor dicho, analizando momentos de guerra que hayan existido a lo largo de la historia universal, el cacique Guaycaipuro aplicaba la guerra de guerrillas. ¿En qué consistía la guerra de guerrillas? No enfrentar de una manera frontal al enemigo, sino a través de pequeños grupos de personas armadas, molestar constantemente al rival, evitando que avance, evitando que se sienta cómodo en el territorio. Así que con esta técnica demostraban los indígenas la importancia del conocimiento del territorio, y además evitaban que la ventaja tecnológica de los españoles con su armamento les sirviera de ayuda para poder derrotarlos en una sola batalla. Evidentemente, la guerra de guerrillas necesita muchísima resistencia, necesita muchísima fuerza de voluntad, porque en cada ataque, en cada emboscada, se pierden gran cantidad de vidas o quedan muy malheridos algunos de los que sobreviven. Entonces, ¿por qué el cacique Guaycaipuro empezó a ganar esa leyenda? Porque él siempre estaba en estos procesos de ataque a los españoles y parecía ser invencible. Nunca se le veía malherido, nunca se le vio afectado. Es verdad que perdió muchas batallas, bueno, muchas pequeñas escaramuzas, pero él siempre fue capaz de rearmar su grupo y aprovechar la gran ventaja que él tuvo, y es el mayor éxito que tuvo el cacique Guaycaipuro, aparte de haberle frustrado a Francisco Fajardo, a Rodríguez Suárez, el establecimiento de nuevas ciudades, que fue lograr la confederación de indígenas. Ese es el gran golpe que dio el cacique Guaycaipuro, y que incluso le generó el gran respeto
y el gran nombre que hoy tenemos de su existencia. ¿Qué fue esto de la confederación? Como les dije al inicio del programa, los caciques estaban divididos por sectores, las tribus estaban divididas por sectores y cada uno tenía su cacique. Es decir, no había una unidad. En cambio, Guaycaipuro logró que bajo su figura la gran cantidad de caciques del territorio de la región central de Venezuela, de la región central y de la costa de Venezuela, lograran unirse para enfrentar a un solo enemigo. Y aquí vuelvo a repetir lo mismo, a pesar de que él tenía esta gran cantidad de indígenas bajo su mando, él mantuvo la guerra de guerrillas porque él sabía que el volumen de personas que él tenía le servían para enfrentar a los españoles, pero nunca en una guerra frontal. Ya ellos venían viendo cómo en lugares cercanos los españoles habían arrasado con tribus completas que se habían negado a someterse al reino español. Entonces, esta confederación vamos a especificarla por sector y por cacique que aceptó el dominio de Guaycaipuro. De primero estaba el cacique Guaycaipuro, evidentemente, para el grupo de los teques. Evidentemente estaban en el mismo sector donde se encuentra hoy la capital del estado Miranda. Estaba Guaycamacuto, que era el cacique de los guayqueríes, pero no de los guayqueríes de Margarita, evidentemente no del grupo, no del equipo de básquet, pero los guayqueríes tenían un grupo en la isla de Margarita y otro grupo en la costa de Venezuela hacia el sector de Barlovento. Estaba el cacique Terepaima, que su lugar de influencia era la región de Aragua, el cacique Tamanaco en los valles del Tuy, el cacique Amaipuro, que estaba más o menos ubicado en lo que hoy es el sector del municipio Sucre, sobre todo por la parte de Mariche. De hecho, ese era el grupo del nombre de la tribu, los Mariche. Estaba el cacique Tororaima, que se ubicaba hacia el sector del municipio Libertador, y como modo anecdótico, su hijo, que tenía el nombre de Baruta. Evidentemente, como ustedes ven, la mayoría de estos nombres indígenas de caciques todavía tienen influencia por los nombres que ubicaron a sus tribus en esos espacios. O sea, los nombres que nosotros vemos de todos estos indígenas de gran importancia vienen de la época de la conquista y colonización, y sobre todo de este periodo de existencia del cacique Guaycaipuro. Entonces, retornando al punto de Francisco Fajardo. Francisco Fajardo se tuvo que enfrentar en múltiples ocasiones a Guaycaipuro. Evidentemente, en algunos momentos, en algunas pequeñas escaramuzas lo venció, pero la guerra de resistencia, que como les dije es una de las principales características que debe tener el que está ejecutando la guerra de guerrillas, la ganó el cacique. Y Francisco Fajardo, a pesar de que había logrado fundar ciertas pequeñas locaciones, se tuvo que retirar del proceso de conquista de la región central de Venezuela, y por motivos de odio llevado a cabo por los celos, sobre todo de ver que una persona no nacida en España estaba tomando importancia y que aparte estaba obteniendo grandes victorias y buenos resultados en el establecimiento de ciudades, fue asesinado por Cobos, otro de los que estuvo ocupando espacios militares en la conquista del territorio venezolano, y además que lo mató, aparte que lo asesinó, lo cortó en cuartos. O sea, una acción bastante desagradable y violenta que tuvo una consecuencia. Nosotros vemos, o nos hemos hecho creer, que los españoles que estaban en América eran personas extremadamente correctas, extremadamente defensoras de un orden, pero para poder ver la realidad del momento, estamos viendo que una persona fue capaz de matar y descuartizarla, mientras que los indígenas tomaron a Cobos, lo tuvieron detenido, lo tuvieron preso, y en vez de llevar la venganza, porque a pesar de que Fajardo estaba en el bando contrario, era uno más por sus orígenes indígenas,
y en vez de matarlo y hacer la ejecución de una venganza fría, lo que hicieron fue entregarlo a la Real Audiencia y lo juzgaron, y él terminó sentenciado, este señor Cobos. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Guaycaipuro siguió su proceso de saqueos y destrucción del territorio dominado por los españoles. Esto es importante resaltarlo, porque no estamos hablando de que Guaycaipuro iba generando el miedo en todos los territorios indígenas, no. Era el lugar donde estaban los españoles asentados, el lugar que atacaba Guaycaipuro. Y aparte lo hacía porque estaba defendiendo sus espacios. Como les dije, tenía una fuente inagotable de vidas de soldados para recuperarse rápidamente, y aparte esto le servía como una forma de defensa constante, y como también les dije, empezó a engrosar su leyenda dentro del espacio territorial venezolano. ¿Cuándo comienzan a cambiar las cosas? Cuando llega el conquistador que fundó de manera definitiva a la ciudad de Caracas. Y no, señores, no es Santiago de León, fue don Diego de Lozada. Don Diego de Lozada era un español de origen del territorio de León. Llega aquí al territorio venezolano con la misión específica de acabar con la guerra de Guaycaipuro y establecer una ciudad que pudiera funcionar como eje de control para el resto de la conquista del territorio venezolano. Evidentemente lo va a lograr, es el fundador de la ciudad de Caracas. Diego de Lozada va a fundar la ciudad de Caracas, llamada con su nombre completo, que sería Santiago de León de Caracas. Pero para lograrlo tuvo que vencer a Guaycaipuro. Cuando Guaycaipuro ve la llegada de Diego de Lozada, que aparte tiene bajo su control a un grupo de indígenas que conocían el territorio, que conocían la figura de Guaycaipuro y que sabían dónde encontrarlo, comenzó a mostrar ya ciertas debilidades, y aparte su entorno de caciques bajo su mando ya estaban empezando a buscar la forma de usurpar el poder que había tomado Guaycaipuro, y también de poder dominar la guerra que se estaba llevando a cabo. Entonces podemos hablar de ciertos momentos importantes. Por ejemplo, en el Valle de San Pedro se dio una pequeña batalla entre Guaycaipuro y Lozada lo venció. ¿Qué hace Guaycaipuro después de esta derrota? Guaycaipuro tiene que buscar una nueva estrategia, pero ya no es el Guaycaipuro legendario dentro del grupo de indígenas, sino que es ya una figura que se ve que ha podido ser derrotada y que incluso se está quedando ya sin la habilidad de poder ejecutar su guerra de guerrillas, porque el grupo que rodea a este español Diego de Lozada sabe cómo enfrentar esto, y además también conocen cómo era la estructura de la organización del grupo directo de poder de Guaycaipuro. Entonces este señor Diego de Lozada va a enviar a un hombre llamado Pedro Alonso Galeas. Ese señor, también conquistador, va a empezar a buscar ya como misión principal acabar con la vida de Guaycaipuro. Guaycaipuro, en la unión de caciques, que ya está un poco debilitada, van a enfrentar a este señor Pedro Alonso Galeas y van a tener una catastrófica derrota en Maracapana. No sé si ustedes recordarán, desviándome completamente, una vez que Maduro en un momento de éxtasis revolucionario, loco, volado y probablemente drogado hasta las metras, empezó a hablar de la maldición del Maracapana. Bueno, eso se habla de el momento en que Guaycaipuro fue derrotado, y desde allí comenzó la debacle indetenible de Guaycaipuro, que lo llevó hasta su muerte. Lozada, como les había dicho, había enviado a este señor Galeas para dar captura. Y aquí hay una diferencia. Hace un minuto dije que Galeas tenía la misión de acabar con la vida, pero eso fue una misión personal. Lozada había pedido que capturaran a Guaycaipuro. Y luego, cuando hablemos del desenlace de la vida de Guaycaipuro, les voy a explicar por qué es importante que tomemos en cuenta esto. Galeas aprovecha que la debacle de Guaycaipuro
generó la división, esa fragmentación que obviamente había dentro de esa confederación indígena, que a pesar de que Guaycaipuro logró unificarla, fue una unificación un poco endeble desde su principio, comenzaron a traicionar a Guaycaipuro. ¿Qué ventaja tenía Guaycaipuro? Que se sabía en el sector en el que estaba, que es donde está ubicado, como les dije, la ciudad de Los Teques hoy, pero la ciudad de Los Teques es grande, y yo quiero que se imaginen todo ese territorio sin los edificios que hay actualmente. Se hace técnicamente imposible dar con el lugar en donde Guaycaipuro tenía su vivienda, pero a través de estas traiciones que se están dando dentro del grupo cercano de Guaycaipuro, se filtra la información. Galeas obtiene la ubicación exacta de Guaycaipuro y lo busca en su lugar de vivienda. La forma en la que Galeas da con la vivienda de Guaycaipuro muestra también un acto de ferocidad y de violencia excesiva. No estoy defendiendo Guaycaipuro, no estoy diciendo que Guaycaipuro no fue violento. Evidentemente las armas que usaban los indígenas eran sus arcos y flechas, tenían armas hechas con piedra, o sea, con filos de piedra, para poder enfrentar a los españoles, pero evidentemente Guaycaipuro entendía que esto era una guerra contra un enemigo desnivelado. Si ya tú tienes la fuerza y la tecnología para aplastar a tu rival, no es necesario llegar a una masacre desmedida. Y esto fue lo que hizo Galeas. Llegó al territorio donde estaba Guaycaipuro, más o menos por el sector de Paracotos, y allí lo asalta de noche. Los toma por sorpresa. Incluso hay en los escritos que les digo de Oviedo Ibáñez, especifica que Guaycaipuro es tomado tan por sorpresa que estaba dormido en su choza con su grupo de mujeres, que era una de las ventajas de ser cacique, y recibe ya una notificación cuando los españoles están entrando justamente en el lugar donde él vive. Va a haber una masacre completa contra los indígenas. Guaycaipuro va a morir defendiendo a su gente, va a morir en batalla. Hay una versión que dice que él murió atravesado por una espada desde la espalda por otro indígena, que era de estos grupos que había traicionado a sus coterráneos. Y hay otra versión que dice que simplemente murió en un evento de enfrentamiento mutuo, y que aparte hay una leyenda que dice que Guaycaipuro encendió en candela su choza para evitar que tomaran sus espacios, y luego salió a defender como diciendo: aquí vivimos o morimos. Es decir, fue valiente hasta el final. Cuando Galeas informa a Losada sobre la forma en la que murió Guaycaipuro, Diego de Losada, y aquí es donde está el punto de importancia de diferencia en lo que estábamos hablando previamente, Losada rindió tributo a Guaycaipuro porque él entendía que Guaycaipuro estaba defendiendo sus espacios, su gente, su familia, y pensaba que esa no era la muerte heroica que merecía cualquier héroe de este tipo de eventos. Dicen que Losada incluso mandó, o sea, enjuició y sentenció a este indígena que supuestamente mató a Guaycaipuro, y lo hizo como una forma de demostrar que, a pesar de que era una guerra, que eran rivales, él no apoyaba ningún tipo de traición. También le servía a él como una protección para sentar un precedente y evitar que su círculo cercano se le ocurriera hacer lo mismo. Y recordemos nuevamente que varios de las personas que formaban parte del grupo de Losada eran indígenas que prestaban su ayuda. Entonces esto también generó como una especie de temor bastante elevado, e hizo que Losada no tuviera ningún tipo de oposición después de esto. Si vemos toda esta historia así, pareciera que estamos hablando de una versión maniquea, o sea, los malos eran los españoles y los buenos eran los indígenas. No, esto fue una situación de enfrentamiento violento, de un enfrentamiento bastante agresivo entre ambas partes. Si bien unas se estaban defendiendo, y eso tiene sus méritos, los otros estaban tomando el espacio. Les había dicho que la corona española
trató de evitar que esto se descontrolara y creó una institución que se llamó la encomienda. La encomienda era una forma de gobierno un poco medieval, pero una forma de gobierno al fin, en la que si las tribus se rendían y aceptaban, uno, el poder católico, y dos, el poder de la corona española, es decir, no hacían guerra, se evangelizaban y aparte aceptaban el mando español, ellos podían habitar sus territorios, a pesar de que se los repartían entre los españoles, pero los indígenas estaban adscritos a la tierra. ¿Qué debían hacer ellos para mantenerse allí? Cosechar, cultivar, llevar la ganadería, si había minas, pues trabajar en las minas, a cambio de pagar un tributo a ese español al que se le había entregado la encomienda, y el español a cambio les perdonaba la vida y les permitía estar allí. Evidentemente esto fue una forma de, entre comillas, negociación, evidentemente de manera injusta, pero el reino español estaba buscando la forma de apaciguar la guerra y de evitar que hubiese una masacre. Recuerden que ellos estaban basados bajo la ley católica, y las reglas católicas pues hablan muy claro de un sistema de evangelización y sobre todo de control divino por parte de las autoridades. Entonces, estas encomiendas fueron la forma en la que los indígenas vieron la posibilidad de evitar el destino que tuvo Guaycaipuro. ¿Por qué les digo esto si ya cerré la vida de Guaycaipuro? Porque la consecuencia de su muerte fue que muchos indígenas aceptaron esto de la encomienda, se bajaron los niveles bélicos y evitaron así una desaparición absoluta de sus tribus. Después de la muerte de Guaycaipuro, el cacique Tamanaco toma el liderazgo del grupo de los Caribes, ya evidentemente muy mermada, mucho más fácil para Losada y para el resto de los conquistadores tomar los territorios. El cacique Baruta, según la leyenda, hereda el penacho de plumas que usaba su padre, pero a diferencia de Guaycaipuro, tenemos acá dos versiones. Una, que Baruta se enfrentó también a los españoles, logró algunas victorias y evitó algunas conquistas. Y la otra versión es que él de inmediato aceptó el tema de las encomiendas y así garantizaba por lo menos su existencia y la de su familia. La realidad del cuento es que Guaycaipuro generó un antes y un después del proceso de la conquista y colonización del sector y del territorio venezolano. ¿Por qué? Porque después de su muerte, los indígenas empezaron a aceptar esta posibilidad de establecimientos con las encomiendas. Pero antes de su muerte, es decir, mientras estaba en el proceso de resistencia, él logró que los indígenas buscaran la forma de defender su territorio y no solo de tomar y mantener su vida, sino de expulsar a los españoles. Lamentablemente para el bando indígena, la muerte de Guaycaipuro se dio por las circunstancias que les narré, y que además demostraron que los españoles tenían simplemente a su favor el tiempo y la tecnología para terminar de ocupar. El resto de los indígenas progresivamente se fue rindiendo, se empezaron a establecer la mayoría de las ciudades de lo que hoy es Venezuela, y esto cambió para siempre la historia de Venezuela, porque evidentemente empezó un nuevo periodo. Ya no estamos hablando de el periodo prehispánico, es decir, de todo ese dominio indígena antes de la llegada de los españoles, y luego pasamos a un proceso de dominio español que fue el proceso de la colonización. Recordemos separar una de otra. La conquista fue ese proceso bélico, violento, de sometimiento a los indígenas, y la colonización fue esa época en la que ya se habían logrado las tomas de los territorios, ya se habían establecido ciudades y se empezó poco a poco a poblar el territorio y empezó a darse la mezcla de razas dentro del territorio venezolano y de toda América. La leyenda de Losada se hizo más grande porque venció a Guaycaipuro, y esa propaganda le sirvió a él para poder avanzar en sus dominios y conquistas. Nuevamente no me queda más que agradecer su atención, su fidelidad para con el programa Maestranza. Espero continuar creciendo los conocimientos mutuamente,
El programa del Caracazo fue bastante exitoso. He tenido muchísimas interacciones que valoro muchísimo. Para los próximos 3 episodios que estamos por desarrollar para cerrar esta primera temporada, vamos a hacer unas pequeñas consultas y espero que el capítulo 12, que cierra esta primera parte del desarrollo de Maestranza, sea un episodio épico y que sobre todo lo hagamos entre todos nosotros para lograr un buen aprendizaje y sobre todo una buena interacción mutuamente. Como siempre, les recomiendo seguir mis redes sociales. En el Instagram estamos como @maestranza.ja. Muchísimas gracias por su atención, muchísimo éxito. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo jueves. Muchas gracias.